podemos estar seguros de la palabra de Dios. Versículo 21 al 27. La frase pronto para oír, versículo 19, nos recuerda cómo el cristiano debería oír y obedecer la palabra de Dios. El tema de esta sección, en el versículo 21, Santiago usa una ilustración de la agricultura al hablar de primicias y de la palabra implantada, injertada. Santiago tal vez esté refiriéndose a la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, 1 al 9 y versículos 18 al 23, en la cual se compara al corazón con el suelo y a la palabra con la semilla. Si los creyentes van a recibir la palabra y obedecer y obtener de ella fortaleza en las tribulaciones, deben arrancar las malas hierbas. Abundancia de malicia puede traducirse también como exuberante crecimiento de malicia, o sea, hierbas malas. El terreno del corazón debe prepararse para recibir la palabra. Si tenemos en nuestros corazones pecados no confesados y amargura en contra de Dios debido a nuestras pruebas, no podemos recibir la palabra y ser bendecidos por ella. En los versículos 22 al 25, Santiago cambia el cuadro y compara la palabra a un espejo. La palabra de Dios revela lo que hay por dentro, así como el espejo revela lo que aparece por fuera. Cuando los cristianos miran en la palabra, se ven como Dios los ve y así pueden examinar sus corazones y confesar sus pecados. Me hace también 1 Corintios capítulo 13. Pero no obstante, con una simple mirada y lectura de la palabra debemos obedecer lo que leemos. Una persona que solo oye la palabra pero no la obedece es como alguien que echa un vistazo casual al espejo, ve que su cara está sucia y sigue su camino sin hacer nada al respecto. Tal persona piensa que se ha mejorado espiritualmente cuando en realidad se ha hecho más daño. El versículo 25 nos dice que debemos observar la palabra con atención, no un vistazo casual y a través de ella vernos nosotros mismos. Debemos entonces obedecer lo que la palabra dice. Si lo hacemos, seremos bienaventurados, bendecidos. Lo que hace feliz a una persona no es la lectura de la palabra, sino su obediencia. Santiago la llama la perfecta ley, la ley de la libertad, porque la obediencia a la palabra produce libertad espiritual. Juan capítulo 8, versículos 30 al 32. Disfrutar la vida cristiana no es esclavitud, es libertad maravillosa. Los versículos 22 al 25 hablan de la vida privada de los creyentes cuando miran en la palabra. Los versículos 26 al 27 describen su vida pública, su práctica de la palabra. La palabra griega para religioso, versículo 26, significa la práctica externa de la religión. En ninguna parte de la Biblia llama una religión a la fe cristiana. La fe cristiana es un milagro, un nuevo nacimiento, una vida divina, es decir, semejante al carácter de Dios. Si alguno se cree religioso, dice Santiago, que lo demuestre con su vida. ¿Cuáles son las características de la religión pura? Son uno, dominio propio, es decir, refrena la lengua. Capítulo 3, versículo 2. 2. Amor por otros. Y 3. Una vida limpia. La palabra
Visitar, versículo 27, significa cuidar de. Sugiere el cuidado sacrificial hacia los que tienen necesidad. La verdadera religión no es cuestión de formas o ceremonias, es asunto de controlar la lengua, servicio sacrificial y un corazón limpio. Santiago usa varias veces en este capítulo la palabra perfecto. En los versículos 1 y 2 tenemos la obra perfecta de Dios. En versículo 13 al 20 vemos la dádiva perfecta de Dios y en versículo 21 al 27 la ley perfecta de Dios. La obra perfecta de Dios en su propósito nos hace madurar. Su dádiva perfecta es su bondad hacia nosotros en tiempos de prueba y su ley perfecta es la palabra que nos fortalece y nos sostiene. Comentario capítulo 2. En capítulo 5, versículo 6, Pablo describe a la vida cristiana como la fe que obra por el amor. En este capítulo se analizan estos dos aspectos. La idea básica es que la verdadera fe bíblica no está muerta, se revela en el amor, versículos 1 al 13, y en obras, versículos 14 al 26. Demasiadas personas tienen una creencia intelectual en Cristo, pero no una de corazón. Creen en los hechos cristianos históricos, pero no tienen la fe salvadora en Cristo. La fe se demuestra por el amor, versículos 1 al 13. Al decir que vuestra fe sea sin, realmente significa practíquenla sin. No solo debemos tener fe, debemos practicarla en nuestras vidas diarias. No debemos creer a Dios de una manera vaga, general, como lo hacen muchos miembros de la Iglesia, incluso Satanás, versículo 19. Debemos tener una fe personal en Jesucristo, específicamente. No es una fe en Dios de así lo espero. Lo que salva el alma es una entrega definitiva a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí a Cristo se le llama glorioso. Omítase el Señor de, puesto que Él es la misma gloria de Dios. Para los judíos que leían esta carta, la gloria identificaba a Cristo con la Shekinah del Antiguo Testamento, la gloria de Dios que moraba en el tabernáculo y en el templo. Esa gloria ahora mora en el creyente y en la iglesia. Capítulo 1, versículo 27, capítulo 3, versículo 4, capítulo 8, versículo 30, Juan, capítulo 7, versículo 22. ¿Cómo mostramos amor por otros al aceptar lo que son y al verlos como personas por las cuales Cristo murió? No debemos juzgar o condenar a otros. Preferir al rico más que al pobre es un pecado terrible, porque Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. En el capítulo 2, versículo 1 y capítulo 5, versículo 21, Santiago afirma de forma contundente que cuando un pobre entra en una asamblea cristiana, aquí la palabra es sinagoga, debe recibírsele en amor y mostrarle tanta cortesía como si fuese un rico. Muchos tal vez miran la apariencia externa, Dios ve el corazón. El hombre con anillo de oro sugiere que usa muchos anillos ostentosos. No es mejor a los ojos de Dios que el que viste humildemente, andajoso. A algunos judíos les encantaban los lugares de honor. Lucas capítulo 14, versículos 7 al 11. Y la admiración de los demás hombres. Mateo capítulo 23, versículos 5 al 12. Desafortunadamente a muchos cristianos también, que están
pecaminoso en cuanto a mostrar respeto por las personas acomodadas. Por un lado, nos convierte en jueces y Dios es el único que puede juzgar honestamente a una persona. Versículo 4. La palabra distinciones significa aquí dividido y nos lleva de nuevo a la persona de doble ánimo que se menciona en capítulo 1, versículo 8. Esta clase de juicio muestra valores falsos, versículos 5 y 6, porque Cristo claramente afirmó que los pobres heredarán el reino. Desde Lucas capítulo 6, versículo 20, según Santiago les recuerda que los ricos oprimen a los santos y hasta los arrastran a las cortes. Al rehusar recibir al pobre, estos creyentes han deshonrado al pobre, al cual Dios ama. En el versículo 7, Santiago nos recuerda que los ricos incluso blasfeman el nombre de Cristo, que fue invocado sobre ellos, refiriéndose quizás a su bautismo. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Aún más, la ley real para el creyente es la del amor. Pero también se refiere a las palabras de Cristo en Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Véase también Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Es pecado mostrar favoritismo. Quebrantar un mandamiento es ser culpable de quebrantar la ley entera. Dios mismo dio todos los mandamientos y todos deben obedecerse y practicarse. Por supuesto que Santiago no pone al cristiano bajo la ley de Moisés. Se está refiriendo a la ley moral que sigue vigente bajo el nuevo pacto. Debemos hablar y actuar como quienes seremos juzgados, no por la ley de Moisés, sino por la más severa ley de la libertad, la del amor, escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La fe se demuestra por obras. Versículo 14 al 26. En estos versículos Santiago no contradice a Pablo. En Romanos capítulo 8, versículo 1 al 5 y Gálatas capítulo 10, Pablo explica cómo el pecador es justificado, cómo se le da una posición correcta delante de Dios. Santiago, por otro lado, escribe cómo una persona salva demuestra a otros esa salvación. Las personas no tienen por qué creer que somos salvos, sino ven un cambio en nuestras vidas. Un pecador se salva por la fe, sin obras. Hechos capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero la verdadera fe que salva conduce a las obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ser cristiano no es asunto de lo que decimos con los labios, involucra lo que hacemos con la vida. Nótese que la declaración del versículo 14, ¿podrá la fe salvarle?, debe leerse, ¿podrá esa clase de fe salvarle?, en referencia a la primera frase del versículo. No mostramos nuestra fe en Cristo solo por grandes proezas tales como las que se mencionan en Hebreos capítulo 11, sino por lo que decimos y hacemos día tras día. Le hace 1 Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, junto con los versículos 14 al 16. La fe sin obras es una fe muerta. Versículos 17 y 26. No es viva. Hay un reto en el versículo 18. Muéstrame tu fe sin tus obras. Esto es imposible. La única forma que puede ser expresada la fe en la vida del cristiano es a través de la obediencia amorosa y práctica de la palabra de Dios. Incluso el diablo tiene una fe muerta. Versículo 19. Le hace Hechos capítulo 16, versículo 17, para ver cómo los demonios reconocieron a Cristo. Sin embargo, esta
clase de fe no los salvará. Santiago retrocede al Antiguo Testamento en pos de dos ejemplos de fe que indujeron a las obras. El primero es Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 19. Abraham anhelaba tener un hijo y Dios le prometió uno. Abraham creyó en la promesa de Dios y esta fe le dio la justicia que necesitaba para salvación. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 5. Dios le prometió que a través de Isaac su descendencia sería más numerosa que la arena del mar y las estrellas de los cielos. Luego Dios le pidió a Abraham que sacrificara a ese hijo sobre el altar. Abraham tenía fe en Dios y por consiguiente no tuvo temor de obedecer. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19 indica que Abraham creía que Dios podía incluso levantar a Isaac de los muertos. En resumen, Abraham demostró su fe por sus obras. Su obediencia a la palabra fue evidencia de su fe en la palabra. Su fe se perfeccionó, maduró en su acto de obediencia. Véase en 2 Crónicas capítulo 20, versículo 7. La expresión amigo de Dios. La segunda ilustración que usa Santiago es Rahab. Esta mujer era pecadora, sin embargo, su nombre se incluye en la familia de Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 5. Era una mujer de fe, vivía en la ciudad condenada de Jericó y oyó que Dios había juzgado a los enemigos de Israel. Creyó en el informe respecto a Dios que había oído Josué capítulo 2, versículos 10 y 11, porque la fe viene por el oír. Nótese que también tenía seguridad. Téngase en mente que Rahab era una creyente en Dios de Israel antes de que los dos espías llegaran a su casa. Fue su recepción y protección hacia los dos espías lo que demostró su fe en Dios. Arriesgó su vida para identificarse con Israel debido a su fe demostrada por sus obras. Ella y su familia, quienes también creyeron, se libraron del juicio que vino sobre toda la población de Jericó.